¿Cuáles son los síntomas y signos de la uveitis anterior? Bueno, tenemos los síntomas en la uveitis anterior aguda como la fotofobia, el dolor, el enrojecimiento, la disminución de la visión y el lagrimeo. En la uveitis anterior crónica puede ser asintomática o provocar un leve enrojecimiento y la percepción de objetos flotantes, que también se les conoce como moscas volantes. En los signos tenemos la inyección circuncorneal o también conocida como inyección ciliar, precipitados corneales, hipopión, turbidez en el humor acuoso, nódulos en el iris, vamos a tener también sinequias posteriores, presión intraocular baja y miosis. ¿Qué signos encontramos en córnea? En córnea vamos a encontrar los precipitados corneales, ¿verdad? Tales como precipitados sobre el endotelio corneal, ¿verdad? Que estos suelen formarse en las zonas medias e inferiores de la córnea, ¿verdad? También encontraremos el signo de espolvoreado endotelial, precipitados de tamaño medio y precipitados grandes. También, ¿qué es esto? Esto se les conoce como engrasa de carnero. Esto es debido a su aspecto graso y serio, es decir, ceroso, que este aparece típicamente en la uveitis granulomatosa. Vamos a encontrar también precipitados corneales antiguos, que estos son pigmentos viejos y cuando son grandes presentan un aspecto de vidrio deslustrado. ¿Qué signos encontramos en pupila? Bueno, en pupila vamos a encontrar nódulos de Coop, los cuales son pequeños y están situados en el borde pupilar. También encontraremos nódulos Busacca. Estos están localizados lejos de las pupilas. Y por último, las sinequias posteriores como la seclusión pupilar. ¿Qué signos encontramos en conjuntiva? En la conjuntiva vamos a encontrar inyección ciliar, ¿verdad? Que ya también lo había mencionado anteriormente. Este tiene un tinte violáceo. ¿Cuál es la causa más frecuente de la uveitis anterior? En la causa más frecuente tenemos que es la toxoplasmosis. ¿Cuáles son las enfermedades asociadas, tanto infecciosas como autoinmunes, en la uveitis anterior? Vamos a tener a la enfermedad de Lyme, la tuberculosis, sífilis, toxoplasmosis, cisticercosis, enfermedad de arañazo de gato, artritis idiopática o juvenil, esclerosis múltiple, sarcoidosis, síndrome de Behçet, SIDA y linfoma. ¿Cuáles son los signos y síntomas del glaucoma agudo de ángulo cerrado? Bueno, entre sus signos y síntomas vamos a tener el cierre brusco y total del ángulo, pérdida unilateral de la visión rápidamente y progresivamente, asociada con dolor y congestión pericular. En los casos más graves, ¿verdad? Los pacientes presentan náusea y vómito. ¿Cuáles son los hallazgos en el fondo de ojo cuando hay glaucoma? Es decir, ¿cómo se ve? Bueno, encontraremos una excavación de la papila óptica mayor a los 0.7 milímetros, ¿verdad? Podremos apreciar una simetría en la excavación de ambos ojos de la papila de 0.2 milímetros a más. Vamos a encontrar un agrandamiento en los poros de la lámina cribosa. En el borde neuroretiniano encontraremos un estrechamiento también del anillo en sentido vertical, una muesca inferotemporal, un adelgazamiento del borde tanto inferior como superior. Vamos a tener una angulación de los vasos sanguíneos de la retina, específicamente una nasalización, ¿verdad?, de los vasos. Vamos a tener también una atrofia peripapilar. Esta atrofia va a rodear la papila óptica, ¿verdad?, y va a haber también una hipo o hiperpigmentación del epitelio pigmentario de la retina. ¿Qué pruebas se mandan a realizar para realizar el diagnóstico de glaucoma? Primeramente se realiza una tonometría para verificar la presión intraocular del paciente. Luego la visualización de lesiones glaucomatosas en el nervio óptico mediante una oftalmoscopía y otros exámenes complementarios como la gonioscopía, que esto pues ya le corresponde al oftalmólogo. ¿Cuáles son los factores de riesgo del glaucoma de ángulo abierto y del glaucoma de ángulo cerrado? En los factores de riesgo del glaucoma
de ángulo abierto tenemos la edad, la raza, la historia familiar, la herencia, la miopía también es un factor, las enfermedades retinianas, la respuesta a los corticoides. En los factores de riesgo del glaucoma de ángulo cerrado vamos a tener la edad, el sexo, la historia familiar, la raza y factores predisponentes anatómicos como la localización relativamente anterior del diafragma, iris cristalino, cámara anterior poco profunda, entrada estrecha al ángulo de cámara, del tamaño del cristalino, el diámetro de la córnea y la longitud axial. Bueno, estaré mencionando la clasificación de la catarata según la edad. Tenemos la catarata subcapsular posterior, la catarata nuclear, que también se clasifica en incipiente, moderada y brusnescente. Tenemos la catarata cortical. ¿Cómo se ve cada una de ellas? Bueno, la catarata subcapsular posterior está situada justo enfrente de la cápsula posterior del cristalino y tiene una forma o un aspecto vacuolado, granular, parecido a una placa. La visión lejana, ¿verdad? También suele estar más afectada la visión cercana suele estar más afectada que la visión lejana. La catarata nuclear incipiente tiene un aspecto que apenas se puede apreciar, tiene un tono amarillento. En la catarata nuclear moderada se puede apreciar una coloración un poco más intensa y por último en la catarata nuclear brusnescente la opacificación que hay en el núcleo del cristalino brilla, por decirlo así. La catarata cortical afecta la corteza inferior, posterior o ecuatorial. En esta catarata las opacidades empiezan como hendiduras y vacuolas entre las fibras del cristalino. La opacificación posterior da lugar a la formación de las típicas opacidades cuneiformes, como en forma de cuña o en radios de bicicleta, a menudo o inicialmente en el cuadrante inferonasal. ¿Cuál catarata quita la visión? Bueno, la catarata que quita la visión es la subcapsular posterior. ¿Qué significa el término de segunda visión? En cuanto a desarrollar catarata, bueno, la segunda visión es un signo característico de la catarata nuclear en la cual algunos pacientes pueden ser capaces de leer de nuevo sin gafas, a lo que se le conoce como segunda visión en los ancianos. Esto es debido a una alteración esférica en el núcleo del cristalino. ¿Cuál es la clasificación de la retinopatía diabética según la ETDRS? Tenemos la no retinopatía, en la cual no se observan lesiones. En las características del examen oftalmoscópico tenemos la retinopatía diabética no proliferativa, leve, moderada, severa y muy severa. Y tenemos la proliferativa, que se clasifica en temprana y de alto riesgo. ¿Qué lesiones hay en cada una de ellas? Bueno, según su clasificación, vamos a encontrar la retinopatía diabética no proliferativa en la leve, microaneurismas retinianos que se observan como puntos rojos pequeños de bordes muy nítidos, ¿verdad? En la moderada vamos a encontrar hemorragias retinianas en un número inferior a 20 en los 4 cuadrantes retinianos. Presencia de exudado duro o lipídico, blando o algodonoso. Y en la severa más de 20 hemorragias retinianas en cada cuadrante. Arrosariamiento venoso en 2 o más cuadrantes. Dilataciones venosas en zonas bien dilatadas. Dilatación en zonas de estrechez venosa como cuentas de un rosario. Y en la muy severa el trayecto venoso se vuelve tortuoso y en ocasiones parece bifurcado, con probabilidad de progresión a retinopatía proliferativa. En la retinopatía diabética proliferativa temprana encontraremos una neovascularización en la papila o en cualquier lugar, pero sin extensión suficiente. En la de alto riesgo vamos a tener neovaso en la papila con hemorragia vítrea prerretiniana. ¿En qué fecha se puede monitorear al paciente con retinopatía diabética? Bueno, de acuerdo a la Academia Americana de Oftalmología, la frecuencia de revisiones de fondo de ojo, ¿verdad?, deberá ser al momento del diagnóstico de degeneración macular.
en los diabéticos tipo 2 y en los tipo 1 después de 3 a 5 años de su diagnóstico. Y la norma será una revisión anual. Cuando se realice un tratamiento médico y en especial si la persona tiene que usar insulina, las revisiones oftalmoscópicas se realizan anualmente. ¿Cuál es el tratamiento de la retinopatía diabética? Bueno, la mejor opción para la retinopatía diabética es la prevención. Ante todo, un control adecuado de los niveles de glucosa en sangre y de la hipertensión. Sin embargo, la fotocoagulación o panfotocoagulación hoy en día es el estándar de tratamiento de la retinopatía diabética, que recomendándose en su aplicación, ¿verdad? Más de o cerca de 2.500 disparos. Esto es dividido en sesiones, generalmente 3, a través de la retina para considerarlo un tratamiento adecuado que disminuye hasta un 50% de los casos en riesgo de pérdida severa de la visión, ¿verdad? Luego tenemos el desprendimiento de retina. En el desprendimiento de retina, ¿cuál es la clasificación y qué pasa en cada una de ellas? Bueno, en el desprendimiento tenemos el desprendimiento reumatógeno, en la cual hay una rotura que ocurre secundariamente a un defecto del espesor, ¿verdad?, en la retina, que permite que el líquido derivado del vitrio degenerado alcance el espacio subretiniano. Tenemos el desprendimiento no reumatógeno, el traccional específicamente, la cual en la retina sensorial es desprendida del epitelio pigmentado por contracción de las membranas vitrioretinianas. Y en el desprendimiento exudativo, el líquido se acumula por inflamación a causa de tumores sin que haya una tracción ni desgarro de la retina. En el desprendimiento reumatógeno, ¿qué enfermedades lo causan? Bueno, la causa el envejecimiento del humor vítreo. Bueno, el desprendimiento traccional y exudativo, ¿verdad?, lo produce el desprendimiento traccional es producido a causa de la retinopatía diabética, ¿verdad?, específicamente la proliferativa. Tenemos la retinopatía de la prematuridad, la retinopatía de células falciformes. Bueno, y en el desprendimiento exudativo tenemos las causas más importantes, como lo son los tumores coroideos, el retinoblastoma exofítico, y tenemos la escleritis posterior, la neovascularización subretiniana y la hipertensión grave. ¿Cuál es la clasificación de la retinopatía hipertensiva? Tenemos la aguda y la crónica. En la aguda tendremos que saber que esta es de emergencia. Es una emergencia, pues las lesiones aparecen de un día para otro. En cambio, en la crónica, en esta el paciente ya tiene 3 años a más de haber sido diagnosticado. ¿Cuáles son las cifras estándares, verdad, que se tienen que manejar en una tensión arterial normal? ¿Y cuáles son las cifras que indican una tensión arterial anormal que precipite a una retinopatía hipertensiva? Bueno, las cifras estándar de presión de tensión arterial normal son inferiores a 120/80 milímetros de mercurio. Y las cifras superiores es a 130/80 milímetros de mercurio, que se considera hipertensión y pueden desencadenar una retinopatía hipertensiva. Las cifras extremadamente elevadas, especialmente si superan los 180/120 milímetros de mercurio, pueden indicar una crisis hipertensiva y estas requieren una atención médica inmediata. ¿Qué diferencia hay en las lesiones de la retinopatía hipertensiva aguda y la retinopatía hipertensiva crónica? Bueno, en la aguda encontraremos hemorragias, exudados, la mácula estará inflamada como una estrella fugaz, pero en casos de neuropatía, la mácula se va a inflamar, pero no se va a apreciar bien. Las arterias se pueden apreciar más finas que las venas. Bueno, y en la crónica encontraremos exudados y cruces arteriovenosas.
¿Cuál es el tratamiento de la retinopatía hipertensiva aguda y crónica? Bueno, el tratamiento de la retinopatía hipertensiva aguda y crónica es más, prácticamente se enfoca en controlar la presión arterial, ¿verdad? En caso agudo se requiere un control más exhaustivo, incluso en ambientes hospitalarios, mientras que en la retinopatía crónica, ¿verdad? Se busca detener la progresión de las lesiones que ya existen en la retina con el control de la presión arterial.